La taza de café se deslizó de mis manos y se estrelló contra el piso de madera en la oficina de Diego, mi esposo. El líquido caliente salpicó los documentos esparcidos sobre su escritorio, pero las palabras ya estaban grabadas en mi memoria. Diferencias irreconciliables, división de bienes, el peticionario solicita la custodia total de los menores. Mi esposo de 12 años había estado planeando dejarme, y lo descubrí por accidente mientras buscaba su pasaporte para nuestro supuesto viaje de aniversario a Puerto Vallarta el próximo mes. Antes de que continuemos, déjanos saber desde dónde nos lees, y, si esta historia te atrapa, asegúrate de suscribirte, porque mañana tenemos algo muy especial preparado. Me quedé paralizada en el umbral, mi mente acelerada, procesando las implicaciones. Diego pensaba que era astuto, presentando la demanda primero para tomar ventaja. Lo que no sabía era que yo había estado manejando las finanzas familiares durante años, mientras él jugaba al exitoso banquero de inversiones. Cada cuenta, cada activo, cada fideicomiso oculto en el extranjero, yo los conocía todos. La ironía era exquisita. Mientras Diego pasaba sus noches trabajando tarde con su asistente de 25 años, Valeria, de la que yo sabía desde hace meses, yo había estado construyendo un imperio. El hombre que creía que su esposa era solo una cara bonita con un MBA de la UNAM no tenía idea de que el portafolio del que presumía con sus amigos en el club de golf era, en realidad, mi creación. Me agaché para recoger los papeles, mis manos sorprendentemente firmes. La fecha de presentación estaba a 2 semanas, dándome tiempo para prepararme. Al leer los documentos, la estrategia de Diego quedó clara. Alegaba que sus ingresos como director en Grupo Financiero Azteca eran la fuente principal de nuestra riqueza, minimizando mis contribuciones y pintándome como una ama de casa dependiente que nunca había trabajado. La petición me hizo reír. Diego solicitaba la custodia total de nuestros mellizos, Sofía y Mateo, afirmando que yo era emocionalmente inestable y no apta para la crianza. Incluso había incluido incidentes fabricados, diciendo que bebía en exceso y descuidaba a los niños. Era una obra maestra de manipulación legal, salvo por un detalle crucial. Había subestimado a la mujer con la que se casó. Mi celular vibró con un mensaje de Diego. Trabajaré hasta tarde otra vez. No me esperes despierta. Te amo. La palabra amor sonaba hueca ahora, vacía tras lo que había descubierto. Respondí. Claro, cariño. Guardaré la cena para ti. Necesitaba pensar, planear. Me senté en su silla de piel, la que compró para celebrar su último ascenso, y abrí su laptop. Diego siempre fue descuidado con las contraseñas, usando variaciones de su cumpleaños y nuestro aniversario. En minutos, revisaba su actividad reciente. Preparar y narrar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, dale like a este video. Significa mucho para nosotros. Ahora, volvamos a la historia. La evidencia era peor de lo que imaginaba. Correos con Valeria planeando su futuro juntos, búsquedas de departamentos de soltero en Polanco, y lo más condenatorio, comunicaciones con un investigador privado contratado para armar un caso en mi contra. Habían documentado mi rutina diaria, fotografiándome en cafeterías y siguiéndome a los eventos escolares de Sofía y Mateo, buscando cualquier comportamiento que pudiera torcerse para apoyar su narrativa. Pero Diego cometió un error crítico. En su arrogancia, fue descuidado. Cada búsqueda, cada correo, cada transacción financiera estaba respaldada automáticamente en nuestro almacenamiento en la nube. Un sistema que yo había configurado hace años por seguridad. Él mismo estaba creando pruebas en su contra mientras pensaba que era astuto. Abrí nuestro tablero financiero, una red compleja de cuentas que construí durante años. Diego solo veía la superficie. Nuestra cuenta conjunta, su Afore, nuestro portafolio con Banorte. Lo que no veía eran las 18 cuentas en el extranjero, las empresas fantasma que había establecido, las carteras de criptomonedas y los fideicomisos creados bajo mi apellido de soltera. La escala de nuestra riqueza real lo habría dejado boquiabierto.
Mientras Diego presumía de nuestro estilo de vida cómodo, la realidad era que valíamos más de 900 millones de pesos. Cada bono que recibía, cada opción de acciones, cada herencia de su abuela, yo lo tomé y lo multipliqué con inversiones cuidadosas y planificación estratégica. Mirando los papeles de divorcio, comprendí que el plan de Diego era aún más audaz que una simple infidelidad. Planeaba ocultar activos, afirmar que nuestra riqueza valía mucho menos y dejarme con un acuerdo que no cubriría ni un año de colegiaturas para los mellizos. Mis dedos volaron por el teclado mientras documentaba todo. Capturas de sus correos con Valeria, registros de sus búsquedas de departamentos, pruebas del investigador privado y, lo más importante, evidencia de que cada decisión financiera importante en nuestro matrimonio había sido mi estrategia, mi trabajo, mi éxito. El sonido de la puerta del garaje me puso en acción. Rápidamente borré el historial de la laptop, reposicioné los papeles exactamente como los encontré y limpié el café derramado. Para cuando Diego cruzó la puerta principal, yo estaba en la cocina preparando su platillo favorito, enchiladas verdes, con una sonrisa en el rostro. «Huele increíble aquí», dijo, besando mi mejilla con los mismos labios que me habían mentido durante meses. «Eres maravillosa, ¿lo sabías?» «Solo cuidando a mi familia», respondí, sirviéndole un plato. «¿Cómo estuvo tu día?» Diego comenzó con su rutina habitual, quejándose de clientes difíciles y política de oficina, sin mencionar a Valeria, los papeles de divorcio o los investigadores privados. Asentí y sonreí, interpretando a la esposa devota mientras mi mente calculaba los pasos siguientes. Después de la cena, mientras Diego se acomodaba en su sillón para ver el partido de los Pumas, me disculpé para ver a los mellizos. Sofía y Mateo estaban en la sala de juegos, haciendo tarea y charlando sobre su día en el colegio. Al verlos, su risa inocente, su confianza en que su mundo era seguro, sentí una oleada de furia protectora. Diego no solo me traicionaba a mí, planeaba destrozar sus vidas también. Su petición afirmaba que yo era incapaz, que estarían mejor con él y su nueva novia de 25 años. El mismo hombre que se había perdido más partidos de fútbol de los que había asistido, que nunca ayudó con la tarea o las rutinas de dormir, que pensaba que ser padre significaba pagar la colegiatura y llamarlo amor. «Mami, ¿estás bien?» Sofía levantó la vista de su tarea de matemáticas, sus ojos castaños llenos de preocupación, idénticos a los de su padre. «Perfecta, pequeña», dije, besando su cabeza, solo pensando cuánto los amo a ti y a tu hermano. Mateo sonrió, mostrando el hueco donde había perdido un diente la semana pasada. «También te amo, mami. ¿Podemos comer chilaquiles mañana?» «Claro», prometí, sabiendo que para mañana todo sería diferente. Más tarde, después de que Diego se durmió, probablemente soñando con su nueva vida con Valeria, regresé a su oficina. Esta vez, no solo descubría su traición, planeaba mi respuesta. Abrí una conexión segura a mi servidor privado, uno que Diego desconocía, y comencé el proceso que lo cambiaría todo. Cada cuenta, cada inversión, cada activo que construí en 12 años de matrimonio, era hora de proteger lo que era mío. La primera transferencia fue pequeña, solo 1 millón de pesos de nuestra cuenta de ahorros conjunta a una de mis cuentas en el extranjero. Una prueba para ver si Diego monitoreaba las transacciones. Cuando no llegaron alertas, pasé a la fase 2. Para las 3 de la mañana, había reubicado más de 230 millones de pesos en varias cuentas, todo usando métodos legales que había establecido años antes. La belleza de tener múltiples empresas fantasma y fideicomisos en el extranjero era que cada transferencia parecía legítima, como movimientos entre diferentes aspectos de nuestros negocios. Diego se movió en su sueño cuando me deslicé de nuevo en la cama, murmurando algo sobre reportes trimestrales. Me quedé a su lado, este hombre al que había amado, en quien confié y con quien construí una vida, observándolo dormir plácidamente mientras planeaba destruir a nuestra familia. Pero el juego había cambiado. Diego pensaba que jugaba ajedrez, mientras yo había construido el tablero desde el principio.
Mañana comenzaría a proteger todo lo que habíamos creado, todo lo que yo había creado. Los fondos universitarios de los mellizos, sus fideicomisos, las propiedades de inversión, la casa de playa en Cancún, incluso el yate de Diego que él creía que estaba a su nombre, pero que en realidad pertenecía a una de mis empresas. Para cuando Diego presentara sus papeles de divorcio en 2 semanas, descubriría que la fortuna que planeaba ocultar ya estaba fuera de su alcance. Cada activo que creía poder reclamar, cada cuenta que planeaba vaciar, cada ventaja que pensaba tener, desaparecido. Cerré los ojos, sintiendo paz por primera vez en meses. Diego me había enseñado una lección importante. A veces, la persona más cercana es la que te traiciona más profundamente. Pero él estaba a punto de aprender algo también. Nunca subestimes a la mujer que ha estado manejando tu dinero mientras tú estabas ocupado engañándola. El verdadero juego apenas comenzaba, y Diego no tenía idea de que ya estaba 12 movimientos atrás. A la mañana siguiente, Diego tarareaba en la ducha, completamente ajeno al terremoto financiero que había ocurrido mientras dormía. Preparé su café exactamente como le gustaba, con un toque de canela, y lo observé mientras revisaba su celular en la mesa del desayuno, probablemente enviando mensajes a Valeria sobre sus planes de fin de semana. «Gran presentación hoy», anunció, ajustando su corbata de Hugo Boss. «La fusión con Grupo Carso debería cerrarse para el viernes. El bono cubrirá las colegiaturas de Sofía y Mateo por los próximos 2 años». Sonreí, untando mantequilla en su pan. «Eso es maravilloso, cariño. Trabajas tanto por esta familia». Lo que Diego no sabía era que la fusión con Carso estaba parcialmente financiada por una de mis empresas fantasma. Sus brillantes negociaciones eran, en realidad, mi capital trabajando. Y el bono del que presumía era técnicamente mi dinero pagándole por usar mi dinero. La ironía habría sido hilarante si no fuera tan indignante. Después de que salió hacia la oficina, llamé a mi hermana Laura, una abogada de familia conocida por destrozar a esposos infieles en los tribunales. Si Diego tenía a su investigador privado, yo necesitaba mis propios aliados. «Lucía, ¿qué pasa?» La voz de Laura era aguda, preocupada. «Suenas fatal. Necesito verte hoy. Es sobre Diego». 2 horas después, estaba en la oficina de Laura en el centro de la Ciudad de México, viendo cómo su rostro se ensombrecía mientras revisaba copias de los papeles de divorcio de Diego y la evidencia que había recopilado durante la noche. «Esto es sofisticado», dijo finalmente, dejando los documentos. «Ha estado planeando esto durante meses, tal vez más. El investigador privado, la evidencia fabricada, el momento estratégico. No es un trabajo amateur, lo que significa que su abogado es caro y experimentado. Probablemente alguien especializado en divorcios de alto perfil donde el esposo quiere quedarse con todo». Laura se recargó en su silla. Pero cometieron un error crucial. ¿Cuál? Pensaron que era solo otra esposa trofeo que aceptaría las migajas que le ofrecieran. Sonrió con esa sonrisa depredadora que había aterrorizado a los abogados contrarios durante 15 años. No tienen idea de con quién se metieron. Abrí mi laptop y le mostré a Laura el tablero financiero que había construido. Sus ojos se abrieron mientras navegaba por cuenta tras cuenta, inversión tras inversión, cada una meticulosamente documentada y estructurada legalmente. «Santo cielo, Lucía, no solo eres rica, eres muy rica». Me miró desde la pantalla. «Diego no sabe nada de esto. Piensa que valemos tal vez 160 millones de pesos, principalmente de su salario y bonos. No tiene idea de las cuentas en el extranjero, las criptomonedas, las empresas fantasma o las inversiones inmobiliarias que hice usando diferentes entidades». Laura guardó silencio un momento, estudiando los números. «Esto lo cambia todo. Con activos como estos, no solo estás protegiéndote, estás protegiendo una fortuna. Pero, Lucía, si estás planeando lo que creo, tenemos que ser muy cuidadosas. Ocultar activos puede salir mal si no se hace correctamente». «No estoy ocultando activos», corregí. «Estoy protegiendo activos que son legalmente míos. Cada cuenta, cada inversión, cada empresa,
Están debidamente documentadas y en regla. El nombre de Diego no aparece en ninguna porque nunca contribuyó directamente. Mejor aún, dijo Laura, sus dedos volando por el teclado. Voy a hacer algunas llamadas. Hay personas que necesitas conocer. La primera llamada fue a Javier Morales, un contador forense especializado en casos financieros complejos. La segunda fue a Carmen Ortiz, una investigadora privada que había construido su carrera exponiendo a cónyuges infieles. Para el mediodía, tenía un consejo de guerra reunido en la sala de conferencias de Laura. El tiempo es crucial, explicó Javier, revisando los documentos que proporcioné. Diego planea presentar en 2 semanas, pero la fase de descubrimiento no comenzará hasta un mes después. Tenemos una ventana estrecha para asegurar que todos los activos estén correctamente posicionados. Carmen ya había comenzado su propia investigación. Valeria Guzmán, 25 años, MBA del ITAM. Lleva 8 meses en Azteca. Empezó como asistente de Diego, pero recientemente fue ascendida a analista junior. Se han estado reuniendo en el Hotel Marquis Reforma cada martes y jueves durante los últimos 3 meses. Deslizó fotografías por la mesa. Diego y Valeria entrando al lobby del hotel, compartiendo cenas íntimas en restaurantes caros, tomados de la mano en el bosque de Chapultepec. La evidencia era condenatoria y exhaustiva. Lo interesante es esto, continuó Carmen. Valeria no es solo su pareja de aventura, está embarazada. El silencio llenó la sala. Sentí algo frío asentarse en mi estómago, pero mi voz permaneció firme. ¿De cuánto? Unas 12 semanas, según sus citas médicas recientes. Ha sido muy cuidadosa en ocultarlo, pero las hormonas del embarazo no mienten. Laura se inclinó hacia adelante. Esto explica el cronograma. Diego no solo te está dejando por una mujer más joven, está planeando formar una nueva familia. La urgencia ahora tiene sentido. Pensé en Sofía y Mateo, en cómo Diego planeaba reclamar que sería un mejor padre mientras los abandonaba por una nueva familia. La traición cortó más profundo de lo que había imaginado. Hay más, dijo Carmen. He estado monitoreando las comunicaciones de Valeria. Ha estado en contacto con el abogado de Diego, proporcionando información sobre tus rutinas diarias, tus interacciones con los niños, cualquier cosa que pueda usarse para apoyar la narrativa de madre incapaz. Javier carraspeó. Desde una perspectiva financiera, Diego ha sido descuidado. Ha usado tarjetas de crédito de la empresa para gastos personales relacionados con la aventura. Habitaciones de hotel, cenas, regalos para Valeria. Su empleador estaría muy interesado en saber de estas violaciones de política. Aún no, dije. No quiero mostrar nuestras cartas. Dejemos que siga cavando su propia tumba. La tarde se dedicó a planificar. Laura prepararía documentos para una contrademanda, pero los retendría hasta que Diego diera su primer paso. Javier crearía una auditoría completa de todos los activos matrimoniales, destacando mis contribuciones y los intentos de Diego de ocultarlos. Carmen continuaría con la vigilancia, construyendo un caso sólido de infidelidad y mala conducta financiera. ¿Qué pasa con los niños?, preguntó Laura. La demanda de custodia de Diego es agresiva. Necesitamos estar preparados. Saqué mi celular y les mostré videos que había grabado durante meses. Sofía y Mateo haciendo tarea mientras Diego veía televisión. Yo ayudando con proyectos escolares mientras Diego trabajaba hasta tarde. Fiestas de cumpleaños, partidos de fútbol, juntas de padres, todo atendido por mí mientras Diego estaba misteriosamente ausente. He estado documentando todo desde que sospeché que me engañaba, expliqué. No porque planeara un divorcio, sino porque quería entender por qué mi esposo se estaba convirtiendo en un extraño. Carmen sonrió con aprobación. Inteligente. La mayoría empieza a reunir pruebas después de descubrir la aventura. Tú tienes meses de evidencia mostrando la dinámica familiar real. Cuando la reunión terminó, Javier me entregó un celular seguro y una laptop encriptada para las transferencias financieras. Todo debe estar documentado y rastreable, pero a través de canales protegidos. Si el equipo de Diego descubre lo que estamos haciendo demasiado pronto,
podrían intentar congelar los activos. Esa noche regresé a casa para encontrar a Diego de un humor inusualmente bueno. Jugaba videojuegos con Mateo mientras Sofía hacía tarea cerca, una rara muestra de compromiso familiar que habría calentado mi corazón hace una semana. Ahora se sentía como una actuación. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó, sin apartar la vista de la pantalla. «Productivo. Comí con Laura y luego fui de compras. Me senté junto a Sofía, ayudándola con un problema de matemáticas. ¿Cómo fue la presentación?». «Brillante. La fusión con Carso avanza antes de lo previsto. Deberíamos celebrar este fin de semana», dijo, pausando el juego y mirándome con lo que parecía afecto genuino. «Tal vez una cena en Pujol, solo nosotros dos». Por un momento, casi le creí. Casi olvidé los papeles de divorcio, la amante embarazada y el investigador privado documentando cada paso mío. Diego podía ser encantador cuando quería. Así me conquistó hace 12 años. «Eso suena increíble», respondí, sabiendo que para este fin de semana nuestro matrimonio estaría terminado. Más tarde, después de que los niños se durmieron y Diego estaba en su oficina revisando contratos, comencé la siguiente fase de protección de activos, usando el sistema encriptado de Javier. Accedí a cuentas que no había tocado en años. Fondos de emergencia establecidos al inicio de nuestro matrimonio, inversiones hechas con mi apellido de soltera, propiedades compradas a través de varias sociedades. El proceso fue metódico y preciso. Cada transferencia estaba justificada cuidadosamente. No estaba robando ni ocultando dinero. Estaba reorganizando activos para reflejar su verdadera propiedad. El salario y bonos de Diego representaban tal vez el 20% de nuestra riqueza total. El otro 80% era mío, construido a través de inversiones cuidadosas de mi herencia, uso estratégico de sus ingresos y años de planificación financiera que él nunca se molestó en entender. A las 2 de la madrugada, mi celular seguro vibró con un mensaje de Carmen. «Valeria Guzmán visitó al médico hoy. Ultrasonido confirmó embarazo sano, fecha de parto en mayo. Ya está buscando departamentos de 3 recámaras en el barrio favorito de Diego». Miré el mensaje, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Ira por la traición de Diego, tristeza por el fin de nuestro matrimonio, pero también algo inesperado. Alivio. Durante meses, había cuestionado mi cordura, preguntándome si imaginaba problemas que no existían. Ahora tenía la confirmación de que mis instintos eran correctos. Diego estaba construyendo una nueva vida mientras desmantelaba sistemáticamente la nuestra. Pero había cometido un error al asumir que yo era débil, dependiente e ingenua. Él veía a una ama de casa. Yo era una estratega financiera. Él veía a una víctima. Yo estaba preparándome para ser la vencedora. Por la mañana, otros 160 millones de pesos habían sido transferidos a cuentas seguras. Las transacciones parecían como rebalanceo rutinario de inversiones, el tipo de gestión financiera que había hecho durante años. Diego vería los resúmenes de cuenta durante su revisión mensual y asumiría que todo estaba normal. Pero nada era normal ya. En menos de 2 semanas, Diego presentaría su demanda de divorcio, esperando negociar desde una posición de fuerza. Me ofrecería un acuerdo que consideraría generoso, tal vez 40 millones de pesos y visitas supervisadas con los niños, sin darse cuenta de que él era quien tenía activos limitados y ninguna ventaja. El juego se aceleraba, y Diego aún no sabía que estaba jugando. Mi celular vibró con un mensaje de Laura. El contador forense quiere reunirse mañana. Dice que encontró algo interesante en los registros laborales de Diego. También identifiqué a su abogada, Patricia Mendoza, socia en Vargas y Asociados. Es cara, agresiva y muy cuidadosa con las solicitudes de descubrimiento. Perfecto. Que fueran cuidadosos y agresivos. Que pasaran meses construyendo un caso basado en información financiera que estaba a punto de volverse irrelevante. Para cuando se dieran cuenta de lo que había pasado, los activos por los que peleaban estarían fuera de su alcance. Miré a Diego durmiendo plácidamente a mi lado, este hombre que había compartido mi cama mientras planeaba destruir mi vida. Mañana aceleraría el cronograma.
no solo protegiendo activos, sino posicionándome para un contraataque que lo dejaría con nada más que su amante embarazada y una reputación en ruinas. Después de todo, si Diego quería jugar a los juegos de divorcio, estaba a punto de aprender que yo había escrito el libro de reglas que él ni siquiera sabía que existía. La reunión con Javier Morales a la mañana siguiente destruyó lo que quedaba de mis ilusiones sobre Diego. Sentada en su oficina austera en Reforma, rodeada de torres de documentos financieros y pantallas con hojas de cálculo complejas, observé cómo desmantelaba sistemáticamente la imagen del hombre con el que me casé. Tu esposo ha estado desviando fondos de sus propios clientes, anunció Javier sin preámbulos, deslizando una carpeta gruesa por su escritorio de cristal. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas cada vez mayores. Hablamos de casi 40 millones de pesos en los últimos 3 años. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Página tras página de registros bancarios, transferencias y estados de cuenta pintaban un cuadro de fraude sistemático. Diego había estado extrayendo dinero de las cuentas de inversión de sus clientes, moviéndolo a través de una serie de cuentas personales antes de invertirlo en ventures de alto riesgo. ¿Cómo es posible?, susurré, estudiando la evidencia. Azteca tiene protocolos estrictos de supervisión. Ha sido muy astuto, explicó Javier, señalando transacciones específicas. Las cantidades eran lo suficientemente pequeñas para evitar detección inmediata, y sincronizaba las transferencias durante los periodos de rebalanceo trimestral, cuando las fluctuaciones en las cuentas parecen normales. Pero aquí es donde se pone interesante. Parte de este dinero terminó financiando tus inversiones conjuntas. Mi sangre se heló. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas ese portafolio de criptomonedas que pensabas que él financió con sus bonos? El que ahora vale 80 millones de pesos. Fue iniciado con fondos robados de clientes. Las inversiones inmobiliarias en Playa del Carmen, la colección de arte prehispánico, incluso algunos depósitos en los fondos universitarios de los niños, todos están contaminados con dinero robado. Me hundí en la silla, las implicaciones cayendo sobre mí como un tsunami. No solo planeaba Diego divorciarse de mí y robar nuestros activos, sino que había construido esos activos con fondos desviados. Si esto salía a la luz, podíamos perderlo todo, y yo podría enfrentar cargos criminales como cómplice. Hay más, continuó Javier sombrío. Diego ha estado atacando específicamente a clientes mayores con cuentas grandes, personas que no revisan sus estados de cuenta con frecuencia, o que no tienen familiares que podrían notar discrepancias. No es solo robo, es robo predator. El peso moral de este descubrimiento era aplastante. Diego no solo me había traicionado, estaba robando a personas vulnerables mientras yo, sin saberlo, disfrutaba de sus crímenes. El estilo de vida elegante que creí que habíamos ganado con esfuerzo y estrategia inteligente estaba parcialmente construido sobre fraudes. ¿Podemos rastrear exactamente qué activos están comprometidos?, pregunté, mi mente ya trabajando en las implicaciones legales. Ya está hecho. Javier me entregó otro archivo. Todo está codificado por colores. Verde para activos limpios, financiados completamente por fuentes legítimas. Eso es cerca del 60% de tu portafolio. Amarillo para activos mixtos, donde se combinaron fondos robados con dinero legítimo. Luz para activos completamente contaminados. Estudié el desglose, alivio mezclado con horror. La mayoría de nuestra riqueza era limpia, construida con mis estrategias financieras y los ingresos legítimos de Diego. Pero los activos contaminados representaban casi 300 millones de pesos, dinero que tendría que devolverse si se descubría el desfalco. ¿Qué pasa con la exposición?, pregunté. Si esto sale durante el proceso de divorcio, estarías financieramente arruinada y posiblemente enfrentando cargos penales, dijo Javier sin rodeos. Incluso si puedes probar que no sabías del desfalco, los fiscales podrían argumentar que debiste haberlo sospechado. El estilo de vida que esos fondos sostuvieron, las inversiones que hicieron posibles, todo crea responsabilidad. Mi celular seguro vibró con un mensaje de Carmen. Reunión de emergencia. Valeria Guzmán se reunió con Patricia Mendoza.
Están acelerando el cronograma. Mostré el mensaje a Javier. Su expresión se oscureció aún más. Se están moviendo rápido porque saben del desfalco. ¿Comprendió? Diego planea divorciarte antes de que el fraude sea descubierto, dejándote a ti como la responsable mientras él desaparece con su amante embarazada. El alcance de la traición de Diego era impresionante en su crueldad calculada. No solo planeaba abandonar a nuestra familia, sino que estaba preparándome para asumir la culpa de sus crímenes. El divorcio no era solo para empezar de nuevo con Valeria, era para escapar de la persecución haciéndome el objetivo. En una hora, estaba de vuelta en la oficina de Laura con Carmen y Javier. El Consejo de Guerra ahora enfrentaba una crisis que iba más allá de la protección de activos. El cronograma ha cambiado, informó Carmen, esparciendo nuevas fotografías por la mesa. Valeria y Patricia Mendoza se reunieron durante 2 horas esta mañana. Según su lenguaje corporal y los documentos que revisaban, están preparando para presentar de inmediato. ¿Qué tan inmediato?, preguntó Laura. Posiblemente mañana. Valeria estaba tomando notas sobre arreglos temporales de custodia y órdenes de manutención de emergencia. No están esperando las 2 semanas que Diego había planeado originalmente. Los dedos de Laura volaron por su teclado, accediendo a sistemas de presentación electrónica judicial. Si presentan mañana, tendremos menos de 24 horas para responder antes de que comiencen las audiencias de emergencia. No es suficiente tiempo para presentar nuestro caso adecuadamente a menos que presentemos primero. Dije en voz baja. Entonces presentemos primero. El silencio llenó la sala. Todos entendieron la implicación. Al presentar primero, podría controlar la narrativa y el cronograma, pero también significaría abandonar cualquier esperanza de tomar a Diego por sorpresa. Hay otro problema, intervino Javier. Si la investigación del desfalco comienza durante los procedimientos activos de divorcio, el tribunal podría congelar todos los activos hasta que se resuelva. Eso incluye el dinero limpio que has trabajado para proteger. Carmen se inclinó hacia adelante. Pero si podemos exponer el desfalco de una manera que claramente separe a Lucía de los crímenes de Diego, podría incluso trabajar a tu favor. Los jueces no ven con buenos ojos a los cónyuges que cometen fraude. ¿Cómo exponemos sin implicarme?, pregunté. Una denuncia anónima a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sugirió Javier. Proporciona suficiente evidencia para desencadenar una investigación, pero enfócate en las actividades solo de Diego. Los registros bancarios muestran que no estuviste involucrada en las transferencias directas o decisiones de inversión para los activos contaminados. Laura ya estaba redactando documentos en su laptop. Presentamos una solicitud de divorcio de emergencia y custodia total basada en el fraude y la infidelidad de Diego. Presentamos evidencia de que descubriste el desfalco y estás cooperando plenamente para devolver los fondos robados. Te posiciona como víctima en lugar de cómplice. ¿Qué pasa con los activos que he estado moviendo?, pregunté. ¿Complicará las cosas? En realidad, ayuda, respondió Javier. Al separar tus activos limpios de los contaminados, has creado evidencia de que no formabas parte del esquema de desfalco. El hecho de que solo moviste dinero que era legítimamente tuyo demuestra que conocías la diferencia. Sonó el teléfono. Era Diego, llamando por primera vez durante un día laboral en meses. Mostré la pantalla al equipo. «Contesta», aconsejó Laura. «Actúa normal. Necesitamos saber qué sabe». «Hola, cariño», dije, poniendo el teléfono en altavoz. «Lucía, necesitamos hablar». La voz de Diego estaba tensa, sin su confianza habitual. «¿Puedes encontrarte conmigo para comer en el San Angelín a la 1? Miré el reloj. Era casi mediodía. «Es poco tiempo. ¿Todo está bien?» «Todo está bien», dijo, pero con una pausa. «Hay cosas importantes que necesitamos discutir, sobre nuestro futuro». La ironía era perfecta. Diego finalmente estaba listo para tener la conversación sobre nuestro futuro, sin saber que yo ya lo había planeado sin él. «Por supuesto», respondí. «Te encontraré allí». Después de colgar, Carmen coordinó de inmediato la vigilancia. «Tendré equipos en el restaurante y rastreando los movimientos de Diego.
Si planea entregarte documentos o crear alguna escena, lo documentaremos todo. Laura me entregó un pequeño dispositivo de grabación. Es activado por voz y completamente legal en México. Todo lo que diga, lo tendremos como evidencia. 1 hora después, entré al San Angelín, interpretando mi mejor actuación de ignorancia dichosa. Diego ya estaba sentado en nuestra mesa habitual, luciendo incómodamente formal con su mejor traje. Se levantó para besar mi mejilla, pero noté que sus manos temblaban ligeramente. «Te ves hermosa», dijo, pero sus ojos escaneaban el restaurante nerviosamente. «Gracias. Pareces tenso. ¿Mal día en la oficina?» Diego pidió vino, un Don Julio gran reserva, el tipo que solo elegía para ocasiones especiales o muy malas noticias. Mientras el sommelier servía, observé el rostro de mi esposo, intentando leer las emociones que cruzaban por sus facciones. Culpa, ansiedad, determinación y algo más. Miedo. «Lucía, hay algo que necesito decirte», comenzó, su voz adoptando el tono que usaba para conversaciones difíciles con clientes. «Nuestro matrimonio no ha estado funcionando desde hace un tiempo». Permití que la sorpresa y el dolor destellaran en mi rostro. «¿Qué quieres decir?» Pensé que éramos felices. Hemos estado alejándonos. También debes haberlo sentido, la distancia, la falta de conexión. Extendió la mano como si quisiera tomar la mía, pero pareció pensarlo mejor. Creo que ambos merecemos estar con personas que realmente nos entiendan. ¿Estás diciendo que quieres el divorcio?, susurré, inyectando la cantidad justa de conmoción y dolor en mi voz. El alivio de Diego fue visible. Había esperado lágrimas, súplicas, tal vez histeria. En cambio, estaba recibiendo una conversación tranquila y razonable que facilitaría mucho su narrativa. «Creo que sería lo mejor para todos», continuó, «incluyendo a Sofía y Mateo. Los niños son resistentes y se adaptarán mejor si manejamos esto de manera madura». «¿Has pensado en los arreglos de custodia?», pregunté, mi voz cuidadosamente controlada. «Bueno, realísticamente es que mi horario es más estable, mis ingresos son más confiables. Los niños tendrían mejores oportunidades viviendo principalmente conmigo». Estaba ganando confianza ahora, instalándose en lo que claramente era un discurso ensayado. «Podrías verlos cada 2 fines de semana, en días feriados, en las vacaciones de verano». Casi me reí del audaz. Diego, quien no podía recordar la última vez que había asistido a una junta de padres de familia, pensaba que debería tener la custodia principal de los niños que apenas conocía. «¿Y qué pasa con nuestros activos?», pregunté. «La casa, las inversiones, las cuentas». He estado pensando en eso también. Obviamente, la mayor parte de nuestra riqueza proviene de mi carrera, mis conexiones, mi experiencia. Pero quiero ser justo. Sacó una carpeta, no papeles de divorcio, sino una propuesta escrita a mano. «Estoy pensando que podrías quedarte con la casa. Mantendré una pensión razonable durante 5 años y dividiremos los activos líquidos proporcionalmente según la contribución». Revisé su propuesta, luchando por mantener mi expresión neutral. Según los cálculos de Diego, recibiría aproximadamente 40 millones de pesos en total, menos del 5% de nuestra riqueza real. Planeaba quedarse con los intereses comerciales, el portafolio de inversiones, las cuentas de retiro y todas las propiedades, excepto nuestra residencia principal, que evaluaba muy por debajo del precio de mercado. «Esto parece generoso», dije con cuidado. «Has puesto mucho pensamiento en esto». «Quiero lo mejor para todos», respondió, pero podía ver la satisfacción en sus ojos. Pensaba que estaba cometiendo el crimen perfecto, desviando millones, abandonando a su familia y dejándome con lo justo para no parecer completamente cruel. «Solo hay una cosa que me intriga», dije, tomando un sorbo de vino. «Estas cuentas de inversión que estás manteniendo, el portafolio de criptomonedas, las propiedades en Playa del Carmen, la colección de arte. ¿De dónde provino originalmente el dinero para esos fondos?». Por primera vez durante la comida,
Diego pareció genuinamente sorprendido. ¿Qué quieres decir? He estado revisando nuestro historial financiero, intentando entender cómo construimos nuestra riqueza. Algunas de estas inversiones fueron financiadas por fuentes que no puedo rastrear directamente a tu salario o bonos. El color se desvaneció del rostro de Diego. Eso es... negocios complicados, oportunidades privadas ventures. Nada de lo que tengas que preocuparte. Pero me preocupo, insistí suavemente. Especialmente si estamos dividiendo activos. Quiero asegurarme de que todo esté bien documentado para fines fiscales. Diego estaba claramente luchando, atrapado entre su deseo de reclamar los activos y su necesidad de evitar preguntas sobre sus orígenes. Mira, Lucía, las finanzas son complicadas. Hay aspectos de la construcción de riqueza que, bueno, digamos que tú te concentras en la familia y yo me encargo del lado de los negocios. Fue la respuesta perfecta. Condescendiente, desdeñosa y completamente incriminatoria. El dispositivo de grabación estaba capturando cada palabra, cada admisión de que él manejaba nuestras finanzas mientras ocultaba su verdadera naturaleza de mí. Por supuesto, asentí, sonriendo dulcemente. Confío completamente en ti. El alivio inundó las facciones de Diego. Sabía que entenderías. Eres una mujer increíble, Lucía. Esto no cambia cuánto te respeto como persona y como madre. ¿Cuándo planeabas hacer esto oficial? Pregunté. Pronto. Esta semana probablemente. Quería hablar contigo primero, darte tiempo para adaptarte a la idea. Señaló para la cuenta. Tal vez deberíamos decírselo a los niños juntos este fin de semana, como Frente Unido. Eso suena perfecto. Mentí. Cuando salimos del restaurante, Diego besó mi frente con lo que parecía afecto genuino. Gracias por ser tan comprensiva. Esto podría haber sido mucho más difícil. Sonreí, pensando en la presentación de divorcio de emergencia que Laura estaba preparando, la evidencia que Javier había compilado y la investigación que pronto destruiría todo lo que Diego había construido con fraude y traición. Tienes toda la razón, asentí. Podría haber sido mucho más difícil. Al alejarme del San Angelín, sentí una extraña sensación de clausura. El hombre con quien me casé hace 12 años, encantador, ambicioso, aparentemente honorable, había desaparecido. En su lugar estaba un extraño que robaba a clientes ancianos, engañaba a su esposa y planeaba abandonar a su hijo por una amante embarazada. Pero Diego había cometido un error crítico al subestimarme una última vez. Pensó que el almuerzo era su oportunidad para manejar la narrativa y controlar el proceso de divorcio. En cambio, me había dado todo lo que necesitaba para destruirlo completamente. La presentación de emergencia ocurrió a las 4:47 p.m. de un viernes, exactamente 3 horas después de mi comida con Diego. Mientras él probablemente estaba de regreso en su oficina celebrando su exitosa manipulación de su esposa ingenua, Laura estaba frente a la jueza Adriana Castillo en el Tribunal de Familia, solicitando una audiencia de emergencia basada en evidencia de fraude, infidelidad y riesgo inminente de fuga. Me senté en la galería, observando cómo Patricia Mendoza, la abogada de alto perfil de Diego, luchaba por responder a una demanda que no esperaba hasta la próxima semana. Su estrategia cuidadosamente preparada se desmoronaba en tiempo real, mientras Laura presentaba pruebas que pintaban a Diego no como un exitoso hombre de negocios buscando un divorcio amistoso, sino como un criminal intentando escapar de la persecución. Señora jueza, abordó Laura al tribunal con la precisión de una cirujana. Hemos presentado evidencia documentada de que el señor Ramírez ha estado desviando sistemáticamente fondos de sus clientes en Grupo Financiero Azteca. Estas actividades criminales han contaminado el patrimonio matrimonial y creado un riesgo inmediato para mi clienta y sus hijos. Patricia Mendoza se puso de pie de un salto. Señora jueza, esto es claramente un intento desesperado de enturbar las aguas de lo que debería ser un procedimiento de divorcio sencillo. Mi cliente no ha sido acusado de ningún delito, y estas acusaciones están respaldadas por una documentación fiscal exhaustiva, interrumpió la jueza Castillo,
revisando el paquete de pruebas que Javier había preparado. Señora Morales, este análisis forense es bastante detallado. ¿Desde cuándo está en curso esta investigación? Mi clienta descubrió irregularidades en sus cuentas financieras hace apenas 3 días, señora jueza, dijo Laura. Tan pronto como comprendió la magnitud de la posible actividad criminal, contrató servicios de contabilidad forense y de inmediato tomó medidas para proteger los activos legítimos de la confiscación. Las cejas de la jueza se alzaron. Señora Mendoza, ¿cuál es la respuesta de su cliente a estas acusaciones específicas de desfalco? Patricia parecía atrapada. Había venido preparada para discutir sobre la división de activos y los arreglos de custodia, no para defenderse contra acusaciones de fraude criminal con pruebas que nunca había visto. Señora jueza, solicitamos una continuación para revisar esta evidencia y preparar una respuesta adecuada. Moción denegada, respondió la jueza Castillo con firmeza. Estos son procedimientos de emergencia basados en acusaciones de actividad criminal en curso. El señor Ramírez debe responder a estas acusaciones de inmediato, no después de que haya tenido tiempo para coordinarse con posibles coconspiradores. Observé el rostro de Patricia mientras se comprendía cuán completamente había sido superada. Había construido su estrategia en torno al control de la narrativa y el cronograma, nunca anticipándose a que la supuesta ama de casa dependiente atacaría primero con evidencia de comportamiento criminal. Señora jueza, continuó Laura, también solicitamos visitas supervisadas inmediatas para el señor Ramírez. Nuestra investigación ha revelado que ha estado llevando a cabo una relación extramarital con una subordinada embarazada, y tenemos evidencia que sugiere que podría intentar huir de la jurisdicción con su pareja antes de que se presenten cargos penales. Las fotos que Carmen había capturado durante meses de vigilancia se proyectaron en la sala. Diego y Valeria en restaurantes, hoteles, citas médicas, el ultrasonido del embarazo, listados de departamentos a nombre de Valeria. Cada imagen destruía metódicamente cualquier pretensión de Diego como hombre de familia devoto. Es más, añadió Laura, tenemos grabaciones admitidas del señor Ramírez, reconociendo su control sobre activos financieros cuestionables, mientras ocultaba deliberadamente sus orígenes de su esposa. La grabación del almuerzo se reprodujo en los altavoces del tribunal, la voz de Diego confiada y condescendiente, admitiendo que manejaba arreglos financieros complejos mientras desestimaba mis preocupaciones sobre su legitimidad. Sus propias palabras se convirtieron en evidencia tanto de su conocimiento de la actividad criminal como de su exclusión deliberada de mí de esas decisiones. La jueza Castillo tomaba notas detalladas, su expresión cada vez más severa. Señora Mendoza, ¿desea su cliente hacer alguna declaración respecto a estas acusaciones? Patricia conferenció rápidamente con Diego, quien había sido escoltado al tribunal con esposas después de ser arrestado en su oficina 1 hora antes. La investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se había movido con velocidad relámpago una vez que la denuncia anónima de Javier les proporcionó un mapa claro hacia la evidencia. Señora jueza, mi cliente mantiene su inocencia de todos los cargos criminales y solicita una fianza razonable mientras se realiza una investigación completa, dijo Patricia. La fianza se fija en 100 millones de pesos, anunció la jueza Castillo. El pasaporte del señor Ramírez debe ser entregado de inmediato y se le prohíbe acceder a cualquier cuenta financiera hasta una revisión forense completa. Observé el rostro de Diego mientras las palabras de la jueza calaban. El hombre que pensaba que estaba orquestando una escapada perfecta, ahora estaba atrapado en una red de su propio comportamiento criminal, con una fianza más alta que sus activos líquidos y su vida planificada cuidadosamente evaporándose en tiempo real. Pero el verdadero impacto vino con la siguiente decisión de la jueza. En cuanto a la custodia de los menores, Sofía y Mateo Ramírez, otorgo la custodia temporal completa a la señora Lucía Ramírez. Los derechos de visita del señor Ramírez quedan suspendidos hasta la resolución de los cargos penales y la finalización de una evaluación psicológica integral. El tribunal quedó en silencio excepto por la respiración audible de Diego. En menos de 2 horas, había pasado de planear tomar la custodia de nuestros hijos a estar completamente aislado de ellos. En cuanto a los activos matrimoniales, continuó la jueza,
Nombraré a un administrador supervisado por el tribunal para supervisar todas las cuentas y propiedades hasta la resolución final. Las medidas de protección de activos anticipadas de la señora Ramírez parecen haber sido prudentes, dado el riesgo de contaminación criminal del patrimonio matrimonial. El golpe final fue entregado con precisión clínica. El señor Ramírez tiene prohibido contactar a la señora Ramírez, excepto a través de su abogado, y acercarse a menos de 500 metros de la residencia familiar, la escuela de los niños o el lugar de trabajo de la señora Ramírez. Mientras los oficiales del tribunal conducían a Diego fuera, sus ojos encontraron los míos a través de la sala. Por primera vez desde que descubrí su traición, vi un miedo genuino en su expresión. El confiado banquero de inversiones que había planeado descartar a su familia estaba ahora enfrentando cargos penales federales, sin acceso al dinero que había robado y sin contacto con los hijos que planeaba reclamar. Fuera del tribunal, Laura estaba exultante. Eso fue mejor de lo que esperaba. Mendoza vino completamente desprevenida, y la jueza entendió claramente el alcance del comportamiento criminal. Carmen se unió a nosotros en las escaleras del tribunal, habiendo documentado todo el procedimiento para nuestros archivos. Valeria fue arrestada en su apartamento hace 20 minutos. La CBI allanó Grupo Financiero simultáneamente. Han congelado todas las cuentas asociadas con la gestión de clientes de Diego. Los golpes coordinados habían sido devastadores en su precisión. Mientras Diego almorzaba conmigo, pensando que manejaba a su futura exesposa, las autoridades habían estado construyendo casos que destruirían cada aspecto de su plan de escape. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta tras meses de planificación. Ahora esperamos a que el caso penal avance mientras finalizamos el divorcio, explicó Laura. Con Diego enfrentando cargos federales por fraude, y tú posicionada como la víctima que descubrió y reportó sus crímenes, la división de activos se vuelve directa. Javier apareció con su laptop, mostrando actualizaciones en tiempo real de la investigación financiera. Los fondos contaminados están siendo rastreados a sus fuentes originales. Las víctimas serán compensadas con las cuentas confiscadas, pero los activos limpios que protegiste están completamente separados de los procedimientos penales. Pensé en Diego sentado en una celda, probablemente aún incapaz de comprender completamente cómo sus planes habían colapsado. El hombre que había pasado meses planeando dejarme con nada mientras comenzaba de nuevo con su amante embarazada, ahora enfrentaba décadas en prisión sin activos ni libertad. El regreso a casa fue surrealista. Esta mañana estaba casada con un exitoso banquero de inversiones, planeando un divorcio secreto. Esta noche era madre soltera cuyo esposo estaba en custodia federal por desfalcar millones de soles a clientes ancianos. La transformación parecía un sueño en su totalidad. Sofía y Mateo estaban esperándome cuando llegué a casa, recogidos de la escuela por mi madre según lo planeado. Sabían que algo significativo estaba ocurriendo. La presencia de personal de seguridad y la ausencia evidente de su padre creaban un ambiente de incertidumbre que los niños siempre perciben. «Mami, ¿dónde está papi?», Mateo preguntó mientras servía la cena. Me arrodillé a su nivel, eligiendo mis palabras con cuidado. Papi tiene problemas muy graves en su trabajo que debe resolver. No estará en casa por un tiempo. Sofía, siempre más perceptiva que su hermano, estudió mi rostro con los ojos inteligentes de Diego. ¿Está papi en problemas? Sí, pequeña, respondí. Hizo algunas elecciones muy malas, y ahora tiene que enfrentar las consecuencias. ¿También estamos en problemas?, preguntó en voz baja. Mateo se acercó, sus ojos aún confiados. No, bebés, estamos seguros. Nada de lo que papi hizo es su culpa, y nada de lo que le pase a él los lastimará. Esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos y el equipo de seguridad se instalara en sus posiciones alrededor de la casa, me senté en la antigua oficina de Diego, revisando el panorama financiero completo. El administrador designado por el tribunal eventualmente desentrañaría la red compleja de activos legítimos y criminales, pero los números preliminares eran claros. El desfalco de Diego había contaminado aproximadamente 300 millones de pesos de nuestra riqueza, dinero que sería devuelto a sus víctimas a través del proceso de restitución criminal.
pero los restantes 600 millones de pesos eran limpios, construidos a través de mis estrategias financieras y los ingresos legítimos de Diego durante 12 años de matrimonio. Más importante aún, el comportamiento criminal de Diego había invalidado cualquier reclamo que pudiera haber tenido sobre esos activos. Bajo la ley mexicana, los delincuentes convictos no pueden beneficiarse de actividades criminales en procedimientos de divorcio. La ironía era perfecta. Diego había pasado meses planeando dejarme con un pequeño acuerdo mientras mantenía la fortuna que construimos juntos. En cambio, su avaricia criminal le había costado todo: su libertad, sus hijos, su nueva relación con Valeria y cada centavo de la riqueza que intentó robar. Mi celular seguro vibró con actualizaciones durante toda la noche. El arresto de Valeria había llegado a las noticias financieras, con reporteros describiéndola como coconspiradora en el esquema de desfalco de Diego. Su embarazo, que Diego probablemente veía como la base para su nueva vida juntos, ahora era solo una complicación más en un caso criminal que definiría el resto de sus vidas. Grupo Blackwell había emitido un comunicado distanciándose de las actividades de Diego y anunciando plena cooperación con los investigadores federales. Sus colegas, los mismos hombres que probablemente envidiaban su éxito y admiraban a su hermosa esposa, ahora lo describían como un actor solitario cuyo comportamiento criminal sorprendió a todos los que lo conocían. La reacción en redes sociales fue particularmente brutal. La red profesional de Diego estaba cortando lazos públicamente. Su club de golf en Santa Fe había revocado su membresía y su madre estaba recibiendo llamadas de reporteros buscando comentarios sobre el arresto de su hijo. La vida que había construido con encanto y aparente éxito se derrumbaba tan completamente como sus esquemas financieros. Pero el desarrollo más satisfactorio llegó cerca de la medianoche en un mensaje de Carmen. Diego intentó contactar a Valeria desde la cárcel. La llamada fue grabada y será usada como evidencia de coordinación continua en actividad criminal. Su abogado le aconsejó que dejara de hablar, pero el daño está hecho. Sonreí, imaginando la desesperación de Diego al darse cuenta de que incluso su amante embarazada estaba ahora fuera de su alcance. El hombre que pensó que podía orquestar la escapada perfecta de sus responsabilidades familiares estaba aprendiendo que el comportamiento criminal crea consecuencias que no pueden manejarse ni manipularse. Mientras me preparaba para dormir en una casa que ahora me pertenecía por completo, reflexioné sobre cómo la situación se había invertido completamente. Esta mañana, Diego había estado planeando mi destrucción mientras construía su nueva vida. Esta noche, estaba en custodia federal mientras yo era libre para construir el futuro que eligiera para mí y nuestros hijos. El juego que Diego comenzó con sus planes secretos de divorcio estaba terminado. Había perdido todo: su libertad, su fortuna, su familia y su futuro. Pero más importante aún, los niños que planeaba usar como peones en su batalla de custodia estaban ahora seguros de su influencia tóxica. La justicia, me di cuenta, no era solo sobre castigo, era sobre protección, responsabilidad y asegurar que las personas que lastiman a otros enfrenten las consecuencias apropiadas por sus elecciones. Diego había elegido traicionar a su familia y robar a víctimas vulnerables. Ahora pasaría años en prisión contemplando esas elecciones mientras Sofía, Mateo y yo construíamos una vida libre de su influencia destructiva. El crimen perfecto se había convertido en la justicia perfecta, y Diego había orquestado su propia caída a través de la misma arrogancia y codicia que había impulsado su comportamiento criminal. Mañana traería nuevos desafíos mientras el proceso legal continuaba, pero esta noche, por primera vez en meses, me dormí sintiéndome verdaderamente segura. 3 semanas después del arresto de Diego, el alcance total de su empresa criminal se aclaró a través de la investigación federal. Lo que inicialmente parecía un simple desfalco se reveló como una operación de fraude sofisticada que había estado funcionando durante casi 5 años. No solo 3, como Javier había estimado originalmente. Me senté en la oficina de la Fiscalía General de la República en un frío de febrero, revisando declaraciones de impacto de víctimas que pintaban un cuadro devastador de la crueldad de Diego. 87 clientes habían sido robados,
la mayoría de ellos jubilados ancianos que habían confiado en él con sus ahorros de toda la vida. Las cantidades robadas iban desde 300.000 pesos hasta 8 millones por víctima, sumando más de 160 millones de pesos en robos confirmados. Señora Ramírez, me abordó la fiscal adjunta Verónica Salazar desde su escritorio de caoba. Su cooperación ha sido invaluable para construir este caso. Los registros financieros que proporcionó nos ayudaron a rastrear flujos de dinero que de otra manera nunca habríamos descubierto. Solo quiero que estas personas recuperen su dinero, respondí, estudiando fotos de algunas de las víctimas de Diego. Una foto en particular me perseguía. Rosa Hernández, una viuda de 84 años cuyo difunto esposo había confiado en Diego con sus ahorros de retiro. Diego había robado 6.8 millones de pesos de su cuenta durante 18 meses, dejándola incapaz de pagar su hogar de retiro. Había sido forzada a mudarse con la familia de su hija, su independencia robada junto con su seguridad financiera. El proceso de restitución está avanzando, continuó la fiscal Salazar. Hemos identificado aproximadamente 256 millones de pesos en activos recuperables de las cuentas confiscadas del señor Ramírez. Combinado con las pólizas de seguro que llevaba su firma, la mayoría de las víctimas deberían recuperar al menos el 80% de sus pérdidas. Asentí, aunque las matemáticas de la justicia se sentían frías comparadas con el costo humano. Rosa Hernández podría recuperar la mayoría de su dinero eventualmente, pero nunca recuperaría los meses de ansiedad, la pérdida de dignidad o la confianza destrozada por la traición de Diego. Hay algo más que necesitamos discutir, dijo la fiscal Salazar, su tono volviéndose más serio. Valeria Guzmán ha accedido a cooperar plenamente a cambio de una sentencia reducida. Su testimonio ha revelado aspectos adicionales de la actividad criminal de su esposo. Deslizó una transcripción gruesa por el escritorio. La declaración de Valeria, dada 3 días antes, contenía revelaciones que me revolvieron el estómago. No solo había sido cómplice de Diego en el desfalco, sino que había estado reclutando activamente a otros empleados jóvenes en Azteca para participar en el esquema de fraude. Según el testimonio de Valeria, Diego había estado usando su aventura con ella como palanca para involucrarla en crímenes cada vez más graves. Lo que había comenzado como simple acceso a archivos de clientes, había evolucionado en Valeria creando documentos falsos, falsificando firmas, e incluso haciéndose pasar por clientes ancianos durante llamadas telefónicas a instituciones financieras. Ella describe un patrón de manipulación creciente, explicó la fiscal Salazar. El señor Ramírez identificaba vulnerabilidades en empleados más jóvenes, iniciaba relaciones románticas, luego los involucraba gradualmente en actividad criminal mientras les hacía sentir que eran cómplices y atrapados. Pensé en el embarazo de Valeria, preguntándome si eso también había sido parte de la manipulación de Diego. Había planeado el embarazo como otra forma de control, asegurando su lealtad a través de la dependencia económica y el chantaje emocional. ¿Cuántos empleados más estaban involucrados?, pregunté, temiendo la respuesta. Al menos otros 4 que hemos identificado hasta ahora, respondió Salazar. Todas mujeres jóvenes, todas inicialmente reclutadas a través de relaciones inapropiadas con personal senior. La fiscalía pausó, estudiando mi reacción. Su esposo parece haber estado dirigiendo lo que equivale a una organización criminal disfrazada de aventuras románticas. La revelación era nauseabunda. Diego no solo me había engañado con una mistress, había estado operando un esquema sistemático para explotar sexualmente y manipular criminalmente a mujeres jóvenes mientras robaba a clientes ancianos mientras robaba. El hombre con quien había estado casado durante 12 años era un depredador en todos los sentidos de la palabra. Necesitaremos que usted testifique en la audiencia de sentencia, continuó la fiscal Salazar. Su perspectiva como víctima y beneficiaria inconsciente de las ganancias criminales será importante para que el juez comprenda el impacto total de los crímenes del señor Ramírez. Conduciendo a casa desde la oficina de la Fiscalía, sentí una mezcla compleja de emociones. Vindicación al ver a Diego enfrentar las consecuencias apropiadas, pero también horror por el alcance de su comportamiento criminal. Pero también pensé en Sofía y Mateo, en cómo protegerlos del impacto total de la traición de su padre. Mi teléfono sonó cuando llegué a la entrada de casa.
Laura, con actualizaciones sobre los procedimientos de divorcio. La auditoría financiera está completa, reportó. El administrador designado por el tribunal confirmó que tu separación de activos fue completamente legal y apropiada. Vas a conservar aproximadamente 634 millones de soles en activos limpios, más la casa, más las cuentas de retiro de Diego que no estén contaminadas por la actividad criminal. ¿Qué hay de sus demandas de pensión?, pregunté, recordando los intentos desesperados de Diego de negociar desde la cárcel. Laura rió. Lucía, va a prisión por probablemente 15 a 20 años. Los felones convictos no convierten pensión de sus víctimas. De hecho, podrías demandarlo por daños emocionales si quisieras. La casa se sentía diferente ahora, más ligera, como si la presencia tóxica de Diego hubiera sido físicamente removida junto con sus pertenencias. Sofía y Mateo estaban adaptándose a la ausencia de su padre mejor de lo que esperaba, aunque aún hacían preguntas difíciles sobre por qué papá no podía volver a casa. Esa tarde, después de recibir una visita inesperada de la hija de Rosa Hernández, Alicia, quien había solicitado la reunión a través de la oficina del fiscal, hablamos sobre el impacto de los crímenes de Diego en nuestras familias. Alicia describió ver a su madre orgullosa e independiente luchar con la comprensión de que había sido engañada por alguien en quien confiaba completamente. La pérdida financiera fue devastadora, pero el trauma emocional fue peor. Tu esposo robó más que dinero, dijo Alicia mientras se preparaba para irse. Robó la confianza de mi madre, su sentido de seguridad, su capacidad para confiar en la gente. Eso es más difícil de recuperar que las pérdidas financieras. Después de que Alicia se fue, me senté sola en la sala, pensando en las diferentes formas en que Diego había victimizado a las personas. Sus clientes ancianos perdieron su seguridad financiera y su tranquilidad. Sus empleadas jóvenes perdieron sus carreras y reputaciones mientras eran explotadas sexualmente. Sus hijos perdieron a su padre y su sentido de estabilidad familiar. Y yo había perdido 12 años de matrimonio con un hombre que nunca había existido realmente. A la mañana siguiente, recibí una carta de Diego mismo, filtrada desde el Centro de Detención Federal a través de su abogado. Leer sus palabras fue como examinar evidencia de una escena del crimen. Cada frase revelaba nuevas capas de manipulación y autoengaño. Lucía, comenzaba la carta. Sé que debes odiarme ahora mismo, pero necesito que entiendas que todo lo que hice fue por nuestra familia. Las oportunidades de inversión que perseguí eran riesgosas, sí, pero estaban destinadas a asegurar nuestro futuro. La relación con Valeria fue un error, pero no disminuyó mi amor por ti y los niños. La carta continuó durante 3 páginas, pintando a Diego como una víctima de las circunstancias en lugar del arquitecto de su propia empresa criminal. Afirmó que el desfalco era una gestión financiera creativa y que sus víctimas eran inversores sofisticados que entendían los riesgos. Representó a Valeria y a las otras mujeres jóvenes como seductoras que lo habían manipulado, en lugar de empleadas que él había explotado y coaccionado. Lo más perturbador fue su párrafo final. Sé que con tiempo y representación legal adecuada podemos resolver estos malentendidos y reconstruir nuestra familia. Los niños necesitan a su padre y tú necesitas a tu esposo. No dejes que los fiscales te vuelvan contra mí permanentemente. La carta reveló la completa incapacidad de Diego para aceptar la responsabilidad de sus acciones. Incluso enfrentando décadas en prisión, todavía estaba intentando manipular la narrativa y controlar a las personas a su alrededor. El hombre que había robado millones a víctimas ancianas y explotado sexualmente a mujeres jóvenes se presentaba como un empresario incomprendido, cuyo único delito fue tomar riesgos para proveer a su familia. Mostré la carta a la doctora Claudia Gómez, la terapeuta que había comenzado a ver para procesar el trauma de descubrir la doble vida de mi esposo. Su respuesta fue inmediata y escalofriante. Esto es un comportamiento narcisista clásico, explicó Claudia. Diego cree genuinamente en su propia narrativa. En su mente, es la víctima de la persecución, no el perpetrador del fraude sistemático y la explotación. Eso lo hace particularmente peligroso porque nunca dejará de intentar manipular y controlar a las personas a su alrededor,
incluso desde prisión. La predicción de Claudia resultó precisa. Durante las siguientes semanas, Diego orquestó una campaña de manipulación desde su celda que era casi tan sofisticada como su esquema de fraude criminal. Llegaron cartas para Sofía y Mateo, llenas de expresiones de amor y promesas de volver a casa pronto, una vez que se resolviera el malentendido. Hizo que se entregaran flores a la casa el día de San Valentín, con una tarjeta proclamando su devoción eterna. Incluso tuvo a su madre creando publicaciones en redes sociales defendiendo su carácter y atacando a los fiscales que construían el caso en su contra. Cada intento de manipulación fue documentado y añadido al archivo de evidencia creciente de que Diego seguía siendo una amenaza para el bienestar de nuestra familia. La evaluación psicológica ordenada por el tribunal confirmó lo que Claudia había sospechado. Diego exhibía signos clásicos de trastorno de personalidad narcisista, combinados con tendencias sociopáticas que lo hacían incapaz de sentir empatía genuina por sus víctimas. La evaluación fue concluyente. El señor Ramírez demuestra un patrón grave de autoestima grandiosa, explotación de los demás y completa falta de remordimiento por su comportamiento criminal. Sus intentos de manipular a los miembros de la familia y posibles testigos mientras está encarcelado sugieren que representa un peligro continuo para la seguridad de las víctimas y la integridad del caso. En septiembre, Valeria dio a luz al hijo de Diego mientras cumplía su sentencia en una instalación de seguridad mínima. El bebé fue colocado inmediatamente con los padres de Valeria, otro víctima inocente del comportamiento criminal de Diego. El niño crecería sabiendo que su padre era un felón convicto que había manipulado y explotado a su madre. Luego los abandonó a ambos cuando sus crímenes fueron descubiertos. La audiencia de sentencia estaba programada para principios de octubre, casi 4 meses después del arresto de Diego. Mientras se acercaba la fecha, me encontré luchando con emociones complejas sobre testificar. Parte de mí quería ver a Diego enfrentar la justicia por sus crímenes, pero otra parte temía el examen público de nuestro matrimonio y la atención mediática que seguiría. Tu testimonio es crucial, explicó la fiscal Salazar durante nuestra sesión de preparación. El juez necesita entender no solo el impacto financiero de los crímenes de Diego, sino el costo humano para las familias y comunidades. Representas tanto a las víctimas a las que robó como a las personas que manipuló y traicionó. Pasé horas elaborando mi declaración de impacto de víctima, intentando encontrar palabras que pudieran transmitir la devastación que Diego había causado sin descender a pura emoción. ¿Cómo explicas a un juez que toda tu vida adulta había sido construida sobre mentiras, que el hombre en el que confiabas completamente había estado victimizando sistemáticamente a personas vulnerables, mientras usaba las ganancias para financiar un estilo de vida que pensabas que se había ganado legítimamente? La noche antes de la audiencia de sentencia, me paré en la puerta de Sofía y Mateo, observándolos dormir pacíficamente, protegidos del caos que su padre había creado. Eran resilientes, adaptándose a nuestra nueva realidad con la flexibilidad que los niños poseen, pero sabía que llevarían las cicatrices de la traición de Diego por el resto de sus vidas. Mañana enfrentaría a Diego en el tribunal por primera vez desde su arresto. Miraría a los ojos del hombre que había compartido mi cama mientras planeaba destruir mi vida, que había engendrado a mis hijos mientras victimizaba a las familias de otras personas, que había prometido amarme y protegerme mientras mentía sistemáticamente sobre cada aspecto de su existencia. Pero también hablaría por Rosa Hernández y las otras víctimas ancianas que habían confiado en Diego con sus ahorros de toda la vida. Hablaría por Valeria y las otras mujeres jóvenes que había explotado sexualmente y manipulado criminalmente. Hablaría por Sofía y Mateo, que merecían crecer libres de la influencia tóxica de su padre. Más importante aún, hablaría por la versión de mí misma que había creído en las mentiras de Diego y confiado en su amor. Esa mujer también merecía justicia, y mañana finalmente la obtendría. El juego que Diego había iniciado con sus planes secretos de divorcio estaba llegando a su fin. Había apostado todo a su capacidad para manipular y controlar a las personas a su alrededor, nunca imaginando que sus víctimas encontrarían la fuerza para contraatacar. Mañana aprendería el costo final de ese mal cálculo. El Tribunal Federal en la Ciudad de México se sentía como un santuario de juicio, mientras caminaba por sus corredores de mármol en la mañana de la sentencia de Diego. Los equipos de medios
alineaban las escaleras afuera, sus cámaras hambrientas, por imágenes del banquero de inversiones cuyo esquema de fraude había hecho titulares nacionales. El depredador de pensiones, como lo habían apodado los tabloides, finalmente enfrentaba la justicia. Vestí mi traje sastre azul marino de Carolina Armani, el mismo que había usado en nuestra boda hace 12 años. Aunque dudaba que Diego recordara el simbolismo, se sentía apropiado. Lo que había comenzado con promesas de amor y compañerismo estaba terminando con traición y condena criminal. Laura caminaba a mi lado, cargando cajas de evidencia y declaraciones de impacto de víctimas. Detrás de nosotros venía una procesión de víctimas de Diego y sus familias, hombres y mujeres ancianos que habían viajado desde todo el país para presenciar la sentencia del hombre que había robado sus sueños de retiro. ¿Estás lista para esto?, preguntó Laura mientras nos acercábamos a las puertas del tribunal. Pensé en la pregunta. ¿Alguien estaba alguna vez listo para confrontar la destrucción completa de la relación más importante de su vida, para enfrentarse al hombre que habían amado mientras estaban rodeados por los restos de su comportamiento criminal? Tengo que estarlo, respondí. Demasiadas personas están contando con este momento. El tribunal estaba lleno más allá de su capacidad. El juez federal Ernesto Vargas, conocido por sus sentencias severas en casos de crímenes de cuello blanco, presidía desde el estrado con autoridad severa. Los fiscales llenaban un lado de la sala, mientras los abogados defensores se agrupaban alrededor de Diego, quien estaba sentado en la mesa del acusado en un uniforme naranja, que lo hacía parecer más pequeño y mayor de lo que recordaba. Cuando nuestros ojos se encontraron a través del tribunal, la expresión de Diego era ilegible. No era el encanto que alguna vez me había conquistado, no la arrogancia que había caracterizado sus tratos comerciales, sino algo hueco y calculador. Todavía estaba trabajando en ángulos, incluso ahora. El tribunal llama a Lucía Ramírez para presentar su declaración de impacto de víctima, anunció el juez Vargas. Caminar al pódium se sentía como atravesar un océano. Cada paso llevaba el peso de 12 años de matrimonio, el futuro de 2 niños y decenas de víctimas buscando justicia. El tribunal cayó en silencio mientras ordenaba mis notas, consciente de que Diego estaba estudiando cada uno de mis movimientos. Señoría, comencé, mi voz firme a pesar del terremoto en mi pecho. Hoy estoy aquí representando múltiples perspectivas sobre los crímenes de Diego Ramírez. Soy su esposa de 12 años, la madre de sus hijos y una beneficiaria inconsciente de sus ganancias criminales. Pero también soy una víctima de su engaño y manipulación sistemática. Miré directamente a Diego mientras hablaba, buscando cualquier signo de remordimiento genuino. No lo había. Era como mirar a un desconocido. Durante más de una década, creí que estaba casada con un exitoso banquero de inversiones que proveía para nuestra familia, a través del trabajo duro y la experiencia. Manejé las finanzas del hogar, crié nuestros hijos, y apoyé su carrera mientras confiaba completamente en su integridad. Esa confianza fue un arma que usó contra mí y contra cada persona que victimizó. La declaración que había preparado era exhaustiva, detallando no solo el impacto financiero de los crímenes de Diego, sino la destrucción psicológica que había infligido en todos los que confiaban en él. Hablé sobre Rosa Hernández, quien ahora revisaba su saldo bancario varias veces al día, aterrorizada de que alguien más pudiera estar robando de ella. Describí a Valeria Guzmán, cuya carrera prometedora fue destruida por la explotación sexual y la manipulación criminal de Diego. Diego Ramírez no es solo un ladrón, continué, sintiendo el poder de la verdad en mi voz. Es un depredador que atacó a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, a jubilados retirados que confiaban en él con sus ahorros de toda la vida, y a mujeres jóvenes que creían en sus promesas de avance profesional y afecto personal. Detallé el patrón de manipulación que Diego había usado a lo largo de nuestro matrimonio, cómo controlaba la información mientras se presentaba como transparente, cómo me hizo cómplice de su estilo de vida mientras ocultaba sus fundamentos criminales. El acusado no ha mostrado un remordimiento genuino por sus acciones, afirmé, haciendo referencia a sus cartas y intentos de manipulación desde la cárcel. Incluso mientras está encarcelado, continúa intentando controlar y manipular a sus víctimas,
presentándose como incomprendido en lugar de aceptar la responsabilidad por el daño devastador que ha causado. Cuando terminé de hablar, el tribunal permaneció en silencio por varios momentos. El juez Vargas estaba tomando notas detalladas, su expresión grave mientras procesaba el alcance del comportamiento criminal de Diego. «Gracias, señora Ramírez», dijo finalmente. Su declaración demuestra un coraje notable y claridad. A continuación, vino Rosa Hernández, apoyada por su hija Alicia, mientras avanzaba lentamente hacia el pódium. A los 84 años, era la víctima más anciana de Diego, pero su voz tenía una fuerza de acero cuando se dirigió al tribunal. «Señor Ramírez robó más que mi dinero», dijo, sus palabras con el peso de 8 décadas de experiencia. «Robó mi independencia, mi confianza y mi capacidad para confiar en otras personas. Trabajé durante 60 años para ahorrar para mi retiro, y él tomó esa seguridad con mentiras y documentos falsos. Su testimonio fue devastador en su simplicidad, sin análisis financiero complejo, sin terminología legal, solo el costo humano crudo de la codicia de Diego. Cuando describió tener que mudarse con la familia de su hija, porque ya no podía pagar su hogar de retiro, varias personas en el jurado se enjugaron las lágrimas. Uno por uno, las víctimas tomaron el pódium para describir cómo los crímenes de Diego habían impactado sus vidas. José Torres, un viudo de 79 años cuya atención médica de su esposa se había visto comprometida cuando Diego robó sus ahorros de salud. María Santos, cuyos sueños de dejar una herencia para sus nietos habían sido destrozados por el fraude de Diego. Cada historia añadía otra capa al retrato de Diego como un depredador que había atacado sistemáticamente a los miembros más vulnerables de la sociedad. El testimonio más poderoso vino de Valeria Guzmán misma, traída desde la custodia federal para hablar en la sentencia. Embarazada cuando fue arrestada, había dado a luz mientras cumplía su sentencia, y el peaje físico y emocional era evidente mientras se dirigía al tribunal. «Diego Ramírez destruyó mi vida», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Me prometió avance profesional y afecto personal. Luego me involucró gradualmente en actividad criminal mientras me hacía sentir cómplice y atrapada. Cuando intenté resistir, amenazó con terminar mi carrera y hacerme procesar como la mente maestra del esquema de desfalco». El testimonio de Valeria reveló nuevos detalles sobre las tácticas de manipulación de Diego, cómo la había aislado de amigos y familia, creado dependencia financiera a través de regalos caros y mejoras de estilo de vida. Luego usó esa dependencia para coaccionar su participación en crímenes cada vez más graves. Me dijo que si alguna vez me atrapaban, él se aseguraría de que yo asumiera la culpa mientras él se iba libre, continuó Valeria. El embarazo fue su idea. Dijo que tener un hijo juntos aseguraría mi lealtad y haría que los fiscales fueran menos propensos a buscar sentencias duras contra una nueva madre. La crueldad calculada del comportamiento de Diego era impresionante. Había planeado el embarazo de Valeria no por amor ni deseo de familia, sino como otra herramienta de control y manipulación. El niño nacido en custodia federal era solo otra víctima de su explotación sistemática. Cuando terminaron las declaraciones de impacto de víctimas, el juez Vargas llamó a un recés antes de los argumentos de la defensa. Me quedé en mi asiento, emocionalmente agotada por revivir la devastación que Diego había causado. A través del tribunal, podía ver a Diego conferenciando con sus abogados, todavía intentando buscar ángulos y estrategias incluso mientras víctima tras víctima detallaba el costo humano de sus crímenes. Durante el recés, la madre de Diego, Alicia Ramírez, se acercó a mí en el pasillo del tribunal. Su rostro estaba lleno de pena y negación, la mirada de alguien cuyo mundo había sido destruido por las revelaciones sobre su ser querido. «Lucía, por favor», dijo, su voz desesperada. «Tú sabes que Diego no es un monstruo. Cometió errores, sí, pero sigue siendo el padre de tus hijos. Ellos lo necesitan». Miré a esta mujer que había criado al hombre que había victimizado a decenas de personas, mientras mentía a su propia familia durante años. Su dolor era real, pero también lo era su incapacidad para reconocer el alcance del comportamiento criminal de su hijo. «Alicita»,
Entiendo que esto es difícil para ti, respondí suavemente. Pero Diego hizo elecciones que lastimaron a muchas personas, incluyendo a Sofía y Mateo. Están más seguros sin su influencia ahora. Cambiado, insistió ella. La prisión lo ha hecho darse cuenta de sus errores. Quiere hacer reparaciones, ser mejor hombre. Pensé en las cartas de Diego desde la cárcel, sus continuos intentos de manipular y controlar, su completa falta de remordimiento genuino durante meses de procedimientos legales. Diego no ha cambiado, afirmé con firmeza. Es el mismo hombre que robó a víctimas ancianas y explotó a mujeres jóvenes. La única diferencia es que ahora todos pueden ver quién es realmente. Cuando el tribunal reconvenó, la abogada de Diego, Patricia Mendoza, presentó su argumento para la clemencia. Su estrategia era predecible. Retratar a Diego como un hombre de familia que había tomado decisiones pobres bajo presión, enfatizar su falta de antecedentes penales previos y solicitar la sentencia mínima bajo las directrices. Patricia Mendoza se puso de pie en el tribunal, ajustando sus gafas mientras comenzaba su argumento de defensa. Su voz era firme, pero las líneas de tensión alrededor de sus ojos traicionaban la dificultad de defender a un hombre cuya culpa era innegable. Señoría, comenzó. Mi cliente, Diego Ramírez, reconoce que tomó decisiones que tuvieron consecuencias devastadoras. Sin embargo, estas fueron decisiones nacidas de la presión de mantener un estilo de vida y proveer para su familia, no de una intención maliciosa. Solicitamos clemencia considerando su falta de antecedentes penales y su disposición a cooperar con la restitución a las víctimas. El juez Vargas la observó con una expresión que no revelaba nada, sus dedos tamborileando ligeramente sobre el estrado. La sala permanecía en un silencio tenso, cada palabra de Mendoza resonando contra el peso de las declaraciones de las víctimas que acabábamos de escuchar. Su intento de pintar a Diego como un hombre de familia descarriado sonaba hueco, especialmente después de las pruebas de su manipulación calculada y su explotación sistemática. Además, continuó Mendoza, el señor Ramírez ha expresado un profundo remordimiento por sus acciones. Ha escrito cartas a su familia, buscando la reconciliación, y está comprometido a reconstruir su vida como un miembro productivo de la sociedad una vez que cumpla su sentencia. Miré a Diego, buscando cualquier indicio de ese supuesto remordimiento. Sus ojos estaban fijos en el juez, su postura cuidadosamente neutral, pero no había nada en su rostro que sugiriera arrepentimiento genuino. Era la misma máscara que había usado durante años para engañarme, una fachada de sinceridad que se desmoronaba bajo el escrutinio de la evidencia. El juez Vargas levantó una mano, interrumpiendo a Mendoza. Señora Mendoza, este tribunal ha revisado las cartas a las que se refiere y han sido presentadas como evidencia de manipulación continua, no de remordimiento. ¿Tiene su cliente algo más sustancial que ofrecer en términos de aceptar la responsabilidad? Mendoza titubeó, claramente desprevenida por la franqueza del juez. Señoría, mi cliente está dispuesto a asistir a programas de rehabilitación y a participar en esfuerzos de restitución financiera en la medida de sus posibilidades. El juez Vargas asintió, pero su expresión permaneció severa. Procedamos con la sentencia. El silencio en el tribunal era casi tangible, mientras el juez organizaba sus notas. Observé a las víctimas a mi alrededor. Sus rostros una mezcla de agotamiento, esperanza y resolución. Rosa Hernández sostenía la mano de su hija, Alicia, con los ojos fijos en el juez, buscando una justicia que no podía deshacer el daño, pero que al menos reconocería su dolor. El señor Diego Ramírez, comenzó el juez Vargas, su voz resonando con autoridad, ha sido hallado culpable de 87 cargos de fraude financiero, falsificación de documentos, robo de identidad y conspiración para cometer lavado de dinero. Los crímenes cometidos por el acusado no son simplemente transgresiones financieras. Son traiciones profundas a la confianza depositada en él por clientes vulnerables, colegas y su propia familia. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Este tribunal ha considerado las declaraciones de impacto de las víctimas
que detallan no solo las pérdidas financieras, sino la devastación emocional y psicológica infligida. La evidencia demuestra un patrón de comportamiento predatorio, explotación calculada y una completa falta de remordimiento, incluso frente a un daño abrumador. Diego permanecía inmóvil, pero pude ver el más leve endurecimiento de su mandíbula, una señal de que aún se resistía a la realidad de su situación. En consecuencia, continuó el juez, este tribunal sentencia al señor Diego Ramírez a 22 años en una prisión federal, con la posibilidad de libertad condicional después de 15 años, siempre que se cumplan las condiciones de restitución y rehabilitación. Además, se le impone una multa de 200 millones de pesos, que se destinarán al Fondo de Restitución de las Víctimas. Todos los activos confiscados relacionados con la actividad criminal se distribuirán a las víctimas según lo determine el administrador designado por el tribunal. Un murmullo recorrió el tribunal, una mezcla de alivio y sorpresa ante la severidad de la sentencia. Para muchos de las víctimas, 22 años no devolverían sus ahorros ni su tranquilidad, pero era una medida de justicia que aseguraba que Diego enfrentaría consecuencias reales. En cuanto a los procedimientos civiles relacionados con el divorcio del señor Ramírez, añadió el juez, este tribunal confirma la custodia total de los menores, Sofía y Mateo Ramírez, a la señora Lucía Ramírez. Los activos matrimoniales limpios, valorados en aproximadamente 634 millones de pesos, se otorgan a la señora Ramírez, dado que las pruebas demuestran que fueron adquiridos a través de sus esfuerzos financieros legítimos. El señor Ramírez no tiene derecho a ninguna parte de estos activos debido a su conducta criminal. El martillo del juez golpeó, sellando el destino de Diego. Mientras los oficiales lo escoltaban fuera del tribunal, sus ojos encontraron los míos por última vez. No había súplica ni disculpa en su mirada, solo una fría aceptación de su derrota. El hombre que había planeado despojarme de todo estaba ahora despojado él mismo, reducido a un número de prisión y una vida de consecuencias. Fuera del tribunal, los medios se abalanzaron, sus micrófonos y cámaras capturando el caos del momento. Me mantuve al margen, dejando que Laura manejara las preguntas mientras me enfocaba en el siguiente paso: llevar a Sofía y Mateo a casa y ayudarlos a entender lo que significaba este día. Esa noche, la casa estaba tranquila, un contraste marcado con el torbellino del tribunal. Sofía y Mateo estaban sentados en el sofá, compartiendo una manta mientras veían una película animada. Había pospuesto la conversación sobre la sentencia de su padre, queriendo darles una noche de normalidad antes de abordar la verdad. «Mami, ¿papi va a volver alguna vez?», preguntó Mateo, sus ojos grandes y confiados. Respiré profundamente, buscando las palabras que fueran honestas pero amables. «Papi estará fuera por mucho tiempo, pequeño. Hizo cosas muy graves que lastimaron a muchas personas, y ahora tiene que enfrentar las consecuencias de eso». Sofía, siempre más intuitiva, se acercó más. «Eso significa que no lo veremos más». «Lo verán algún día, si quieren», dije con cuidado. «Pero por ahora, lo más importante es que estamos juntos, y nadie podrá hacernos daño. Vamos a construir una vida increíble, solo nosotros tres». Mateo asintió, aceptando la respuesta con la simplicidad de un niño, mientras Sofía parecía procesar las palabras en silencio. Sabía que habría más preguntas, más momentos de tristeza y confusión, pero también sabía que mis hijos eran fuertes, y yo estaría allí para guiarlos en cada paso. Después de que se durmieron, me senté en la sala con una copa de vino, revisando los documentos finales del divorcio que Laura me había enviado. La división de activos estaba completa, los fondos de los niños asegurados, y la casa ahora completamente a mi nombre. Pero más allá de los números, había una sensación de libertad que no había sentido en años. La sombra de Diego ya no se cernía sobre nuestras vidas. En los meses siguientes, la vida comenzó a asentarse en una nueva normalidad. Las víctimas de Diego comenzaron a recibir pagos de restitución, con Rosa Hernández recuperando lo suficiente para regresar a su hogar de retiro, su dignidad parcialmente restaurada. Visité a Rosa y a otras víctimas, ofreciendo disculpas por mi papel inconsciente en el uso de sus fondos robados
y compartiendo mi propio viaje de descubrimiento y justicia. Muchas expresaron gratitud, no solo por la recuperación financiera, sino por mi disposición a enfrentar a Diego y exponer sus crímenes. Valeria Guzmán, cumpliendo una sentencia reducida de 3 años por su cooperación, escribió una carta pública de disculpa, detallando cómo Diego la había manipulado y coaccionado. Su hijo, ahora bajo el cuidado de sus padres, estaba creciendo sin la sombra de su padre, y me pregunté si algún día entendería la complejidad de las elecciones de sus padres. Construí una fundación benéfica con una parte de los activos limpios, enfocada en la educación financiera para personas mayores y mujeres jóvenes en profesiones dominadas por hombres. La Fundación Lucía Ramírez ofrecía talleres, becas y recursos legales, asegurando que otros pudieran evitar el tipo de explotación que Diego había perpetrado. Convertí mi dolor en un propósito, transformando la traición de mi matrimonio en una fuerza para el cambio positivo. Sofía y Mateo prosperaron en su nueva escuela, rodeados de amigos y actividades que alimentaban su curiosidad y resiliencia. Contraté a una terapeuta infantil para ayudarlos a procesar la ausencia de su padre, y lentamente comenzaron a entender que su amor por él no tenía que definirse por sus crímenes. Les di espacio para sentir su pérdida, pero también les mostré cómo construir una vida llena de amor, seguridad y posibilidad. 1 año después de la sentencia, recibí una última carta de Diego. Estaba escrita en el papel simple de la prisión, su caligrafía menos segura de lo que recordaba. No pedía perdón ni intentaba manipular. En cambio, era una reflexión breve y sorprendentemente introspectiva. Lucía, escribió, he tenido mucho tiempo para pensar en lo que hice, no solo a ti y a los niños, sino a todas las personas a las que lastimé. No espero que me creas, pero estoy empezando a entender el daño que causé. La carta terminó sin promesas ni súplicas, solo con un simple reconocimiento de su responsabilidad. Por primera vez, sentí una punzada de esperanza de que Diego pudiera estar enfrentando la verdad, aunque fuera demasiado tarde para cambiar el pasado. Guardé la carta en una caja con otros recuerdos de nuestro matrimonio, un recordatorio de lo que había superado y de la fuerza que había encontrado dentro de mí. En el 2º aniversario del arresto de Diego, llevé a Sofía y Mateo a nuestra casa de playa en Cancún, ahora completamente a mi nombre. Mientras jugaban en la arena, riendo bajo el sol, me senté en la terraza, observando el océano y reflexionando sobre el viaje que nos había traído hasta aquí. Había entrado a la oficina de Diego hace 2 años buscando un pasaporte, solo para encontrar papeles de divorcio que destrozaron mi mundo. Ese descubrimiento me llevó a un camino de revelación, fuerza y justicia, uno que me obligó a enfrentar no solo la traición de mi esposo, sino mi propia capacidad para superar y reconstruir. Diego había intentado despojarme de todo: mi seguridad financiera, mis hijos, mi dignidad. Pero al final, fue él quien lo perdió todo, mientras que yo recuperé algo mucho más valioso: mi independencia, mi propósito y una familia construida sobre amor y verdad. Mientras el sol se ponía sobre el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados, Sofía corrió hacia mí con una concha en la mano. «Mami, mira lo que encontré. Es perfecta». Sonreí tomándola en mis brazos. «Es perfecta, pequeña, como tú». Mateo se unió a nosotros, sus manos llenas de arena, su risa llenando el aire. Por primera vez en años, me sentí completa, no porque hubiera ganado una batalla contra Diego, sino porque había construido una vida que era verdaderamente mía. El juego había terminado, y yo había ganado, no solo en el tribunal, sino en la vida que ahora vivía con mis hijos. Diego podría pasar sus días en prisión, contemplando las elecciones que lo llevaron allí, pero yo estaba libre, rodeada de amor, propósito y la promesa de un futuro que nadie podría quitarnos.